En el tema 5 vamos a ver el sistema de corrientes portadoras con sistemas X10. Es un estándar económico y que está basado en utilizar la señal eléctrica como portadora de las indicaciones para que se activen los dispositivos. Este dispositivo es un sistema PLC, pero que lo podéis confundir con el sistema que también se llama con este acrónimo PLC de los relés o de los automatas programables. Son dos cosas totalmente diferentes, no tiene nada que ver. En este caso, PLC es el acrónimo de Power Line Communication, o lo podéis ver también como PLCC, que sería Power Line Carrier Communication. El otro sistema, el sistema que utilizan los relés programables, que sería también PLC, es de Programmable Logic Controller. Son diferentes porque en un caso un sistema, el de los relés programables, es un sistema centralizado, y en el caso de los sistemas de corrientes portadoras es un sistema descentralizado, que cada dispositivo pues funciona de forma autónoma. Bien, dicho esto, comenzamos con las características que tiene este sistema domótico. Y este sistema domótico, pues como acabo de decir, es un sistema descentralizado. La instalación es muy sencilla porque en muchos de los casos hay diferentes tipos de dispositivos. Hay dispositivos que se instalan en el cuadro de protección eléctrica, en el carril DIMM. Hay dispositivos que se enchufan directamente en algún enchufe del circuito C2, y hay dispositivos que son pastillas pequeñas que entran dentro de las cajas de los mecanismos de interruptores, pulsadores, etcétera. Y luego además hay dispositivos inalámbricos de radiofrecuencia, con lo cual prácticamente se puede hacer cualquier cosa con estos sistemas. No es caro en el sentido de que no tengo que hacer una instalación. La instalación ya está hecha porque utilizo la propia instalación eléctrica para llevar a través de ella toda la información de activación y desactivación de los actuadores. Con lo cual, bueno, pues hay un ahorro importante en lo que sería respecto de un sistema de control por bus, que debería hacer una instalación al menos de la parte domótica del bus, debería hacer la instalación. O en el caso de un sistema centralizado con PLCs, pues en ese caso también debería llevar todos los interruptores y todos los pulsadores, así como todas las salidas del PLC, a los distintos actuadores, con lo cual esos sistemas son más caros. Este es útil cuando ya tengo una instalación hecha y lo que quiero es automatizar de forma cómoda, que sea por cable, porque más cómodo que esto sería utilizar un sistema inalámbrico. Vamos a ver que luego también hay problemas en cuanto al número de elementos que yo puedo tener y que puedo activar, y sobre todo en cuanto a la velocidad. Ahora entenderéis por qué digo esto de la velocidad. El sistema X10, como digo, es un sistema basado en hacer comunicaciones a través de una corriente portadora, que en nuestro caso va a ser la corriente eléctrica. La corriente eléctrica, pues en Europa tiene 50 ciclos por segundo, ¿vale? Este sistema también se puede llevar a un sistema trifásico. Los sistemas trifásicos se utilizan sobre todo en naves industriales, en fábricas, en sitios y ubicaciones donde requieren tensiones en algún momento, pues para para maquinaria, pues de 400 voltios, o simplemente que requieren mucha corriente y pues balanceo esa corriente que necesito y esa potencia en 3 fases en lugar de tenerla en solo una, como es el caso de las viviendas. Pero nosotros en principio nos vamos a centrar solamente en una señal monofásica, entendiendo que se puede hacer perfectamente también en trifásica. Este sistema está previsto para eso. Y la forma que tiene de funcionar,
el sistema es a través de unos ciclos de 120 kHz que se insertan en los pasos por cero de la señal. Es decir, aquí podría haber un ciclo de 120 kHz, aquí podría haber otro, aquí podría haber otro. En cada uno de estos puntos pues podría existir una señal que es de 1 milisegundo, y que bueno, pues eso nos daría una información binaria una vez que extraemos esa información de lo que es la portadora en sí, y es lo que entienden los dispositivos. Los dispositivos entenderían una información binaria de unos y ceros, de un telegrama de impulsos de ese tipo. Este sistema está basado en dos códigos, un código de casa y un código de unidad. En función de cómo yo tenga seleccionado ambos selectores, pues me estaré refiriendo a un dispositivo concreto o a otro. Esto se ve muy fácil en esta imagen. Aquí, si veis, tengo un detector de presencia con el código A1, es decir, que estaría posicionado en esta misma situación. Y luego tenemos unos actuadores, como son en este caso, de una lámpara, y que tiene la misma selección. Pues esto es evidente cuando este detector pues detecte una presencia, esta lámpara, que tiene el mismo nombre que él, se va a activar. En el caso de este interruptor, pues bueno, pues este tiene el A2, es decir, código de casa A, código unidad el 2 aquí. Pues todos los actuadores que tengan ese mismo código, pues cuando yo pulse aquí, se van a encender. Y todo esto va a transcurrir por la red eléctrica, que es el punto común de todos los actuadores que hay dentro del sistema, porque tanto la persiana, el motor de la persiana, como una lámpara, como otra lámpara, como cualquier dispositivo conectado a la red, está dentro de mi propia red. Entonces, de esa manera yo puedo actuar en cualquiera de ellos, simplemente haciendo esa selección de casa y la unidad. Y luego ahora veréis que también hay otro código que nos determina qué función tiene que hacer. Dentro de que sepa que tiene que funcionar A1, pues tenemos algunos mecanismos, como puede ser un dimmer, que lo que nos permite es seleccionar y variar la intensidad luminosa de una lámpara. Bien, pues eso también tengo que indicárselo dentro del telegrama o del datagrama que voy a mandar por la red, ¿no? Esto ahora lo veremos. En el aula virtual tengo puesto pues una información más específica, porque el libro se queda un poco corto en cuanto a cómo se explica en los datagramas que van por la red. Entonces tenéis un pequeño documento donde os explica con más detalle cómo se produce ese datagrama. Ese datagrama es todo esto, es decir, cuando yo hago una pulsación, esto que veis aquí, cuando yo hago una pulsación, se producen una serie de ciclos en los que tiene que ir esa información binaria, pues para indicar qué elemento se tiene que activar y qué tiene que hacer ese elemento cuando se active. Todo eso, como digo, va a ir referenciado en ciclos de 120 kHz durante 1 milisegundo en los pasos por cero de la señal. Esta sería a ver, cuando hablamos en trifásico ya he dicho que no va a ser el caso, nuestro caso, pero cuando se hace, se instala este sistema en una red trifásica, se instala un módulo de desfase, de tal manera que desfase 3,33 milisegundos cada uno de los impulsos, para que coincida con cada una de las tres fases. Es decir, esto que vemos aquí, pues también pasaría por la otra fase, que vendría por aquí, y por la tercera fase, que vendría por aquí. Bien, pero como he dicho antes, no es el caso de una instalación trifásica. Y entramos ahora en cómo se estructuraría ese datagrama. Y lo primero que hay, si veis aquí,
es el sistema de inicio, el código de inicio. El código de inicio siempre empieza por 1110. Son 4 bits con esa información. Y además en este código de inicio lo hace de forma excepcional, utiliza un bit en cada paso por 0. Luego veremos que en el resto se utilizan 2 bits para indicar un solo estado. Ahora entenderemos esto. Por lo tanto, 1110 necesitaría un ciclo y 2 ciclos de señal para identificar esto. Bien, yo decía antes que este sistema es un poco lento porque para transferir o transmitir una información necesita casi un segundo. Hemos visto que en Europa la red tiene una frecuencia de 50 Hz, es decir, 50 ciclos por segundo. Aquí ya habéis visto que simplemente para el código de inicio necesito 2 ciclos. Entonces, si yo voy sumando, me encontraré con 44 ciclos de señal para transferir una información de una sola pulsación. Eso es prácticamente un segundo para decir a una lámpara que se encienda. Si esto lo implemento y lo instalo en un sitio donde hay mucho tráfico de información por esa misma red eléctrica, pues al final todo va a ir lento, y no es un sistema muy cómodo para instalar en grandes oficinas o en grandes espacios, para eso hay otros sistemas. Esto sería simplemente el primer código de inicio, que sería esta parte de aquí. El siguiente paso es identificar al sistema el código de casa. Es decir, hemos visto hace un momentito que tenemos un código de casa y un código de unidad. Pues lo siguiente que hacemos es identificar el código de casa, que sería en 4 ciclos de la señal. En estos 4 ciclos, si yo lo que quiero transferir es el código 1100, necesito utilizar en el siguiente paso por 0 el complementario del que quiero transferir. Es decir, si quiero pasar un 1, un bit 1, en el siguiente paso por 0 debo dejarlo sin el código de 120 kHz, porque sería su complementario. El complementario de 1 es 0. Por lo tanto, para transferir un 1, aquí debo tener un 0. En el siguiente que quiera transferir un 1, su complementario es un 0. Si en el siguiente quiero transferir un 0, es decir, ausencia del ciclo de 120 kHz, debo transmitir un ciclo en su complementario, que sería el siguiente paso por 0, que sería un 1. Y de esta manera voy generando el código binario que a mí me interesa transmitir. En este caso, el código 1100 correspondería con el código de casa 1100 de la letra P. Es decir, que este estaría posicionado en este punto de aquí, justamente aquí. Bien, pues una vez que he transferido ese código de inicio junto con el código de letra o de casa, tengo que transferir el código de número. Aquí os habla de número y función y luego veréis por qué. Es que en esta primera fase que tenemos que transmitir estamos enviando el número, pero en la siguiente vamos a determinar si es código de número o código de función en el último bit. Hasta ahora hemos transferido código de inicio, código de función, código de inicio, código de casa, y ahora vamos a ver el código numérico. El código numérico sería este de aquí. Pues en función de donde lo posicionemos, pues se va a enviar un código diferente. En este caso, en este trozo de datagrama, pues estamos transfiriendo el 1110 con sus complementarios correspondientes, que es el 0011. Bien, en este caso el 1110 se corresponde con la posición 2, 1110, y el bit de selección en 0 quiere decir que es un número
y que es el número 2. Por lo tanto, la posición de este aparato sería P y en su posición 2. Además, con este bit de selección estamos diciendo que es un 0. Este puede ser un 0, como es este caso, ausencia de pulso y su complementario un 1, o podría ser un 1 si aquí tuviésemos un pulso y su complementario aquí un 0 en este quinto ciclo de esta parte de la señal. Entonces nos está diciendo con este 0 que es un código de número. Bien, pues una vez transmitido el código de inicio, el código de letra y el código de número, indicando que es código de número, lo que debemos hacer es volver a retransmitir lo mismo. Es decir, exactamente la misma información que hemos mandado aquí se vuelve a emitir de nuevo en el datagrama. Lo mismo, hasta aquí. Y luego lo que hace este datagrama es que deja 3 ciclos en blanco, no hace absolutamente nada, no se manda ninguna señal de 120 kHz en sus pasos por cero, y a partir de ahí lo que se hace es que se vuelve otra vez a dar el inicio, es decir, 1110, el número el datagrama de casa. En este caso estábamos con el P, que es el mismo, el 1100. Si pudiésemos ver esto un poco más en grande, veríamos que este es un 1, 1, 0, 0. Y posteriormente, si os fijáis aquí, y a diferencia de lo que habíamos visto en este punto, que el valor de selección era 0, si os fijáis en aquí ya tenemos un 1. Esta parte ya sería un 1. Eso quiere decir que ahí estamos enviando la función correspondiente que marque esa información binaria. Esto que os indico aquí, pues lo tenéis con más detalle en un vídeo que yo creo que está bastante mejor explicado, sobre todo porque se toma más tiempo y van indicando con más gráficos y se ve bastante mejor. Lo tenéis en los recursos del tema 4. Hay un apartado donde os explica esto mismo que os he explicado yo de forma rápida, pero en más detalle, con lo cual mi consejo es que le echéis un vistazo, pues si queréis, si os ha quedado alguna duda sobre cómo se emite ese telegrama de binario. Pues una vez visto esto, volvemos de nuevo al libro, y creo que pues ya una vez que habéis visto cómo se van transfiriendo cada uno de los dispositivos su información binaria, pues entenderemos algo más este tipo de elementos. Aquí pues es justo lo que os acabo de decir hace un momentito. Es decir, yo puedo tener pastillas de este tipo que nos permiten empotrarlas dentro de las cajas de los mecanismos, o sistemas como este, pues que va directamente en el cuadro de protección, y que pues va sobre el carril DIMM. Puedo tener uno, puedo tener los que a mí me interese conectar. Este otro tipo, que son los enchufables, yo utilizo un enchufe y directamente sobre ese enchufe conecto esto, y lo que conecte a esta parte pues ya va a estar gestionado por el sistema. Es decir, desde cualquier punto que yo tenga algún selector de algún pulsador y que tenga el mismo código que tiene este enchufe, voy a poder encender o apagar lo que aquí tenga conectado, sea una cafetera, sea una lámpara de noche, sea cualquier dispositivo que tenga aquí. Y luego pues esto es para instalaciones murales. Yo si conecto esto conecto en la pared, y bueno, pues aquí me permite una programación de determinados sistemas, ¿no? Estos sistemas son programables. Esta pastilla, aunque aquí no se vea los selectores, sí tiene un punto de programación, con lo cual también le puedo dar un código de casa y un código de unidad. Aquí tenéis una imagen de cómo se posicionaría o cómo estaría una pastilla. La pastilla estaría aquí dentro, y cómo puedo utilizar el propio
pulsador o interruptor que tuviera anteriormente, pues para seguir utilizando el sistema tradicional. Y además luego, si quiero, puedo utilizar de forma automática, pues si no estoy en esta ubicación, poder encender o apagar sin necesidad de pulsar este interruptor, que justamente es lo que me permite la automatización de este sistema. Estos sistemas están divididos en tres tipos. Uno es los transmisores o emisores. Otros son los receptores puros, es decir, ellos no van a hacer ninguna transmisión, simplemente van a recibir la señal que va destinada a ellos. Y luego hay otros que son los transceptores, que tienen un sistema bidireccional, es decir, pueden tanto emitir como recibir. Por ejemplo, si tengo un sistema dimable, un dimmer, yo necesito saber si el sistema está encendido, está apagado, y si está a mitad de iluminación o al máximo. Entonces, en ese caso, esos sistemas sí necesitan enviar información de cómo están, ¿no? Por eso no todos los sistemas funcionan de la misma manera. Aquí veis un transmisor, podría ser perfectamente un pulsador para encender o apagar, manda la información de encender o apagar. Un receptor, que podría ser una lámpara, recibe la información que venga codificada de este, y si le dice que apague, apaga la luz, y si le dice que encienda, la vuelve a encender. Por lo tanto, este sería un emisor, pues un simple pulsador o un interruptor, y este, que sería una lámpara, pues sería de recepción únicamente. Y como os decía antes, si lo que utilizo es un dimmer o utilizo un pulsador de persianas, en los que tengo que saber si la persiana está arriba, está abajo, está a mitad, pues en ese caso esos sistemas son transceptores, porque permiten enviar y recibir información al sistema, pues, para saber cómo se encuentra. Hay una parte muy importante en estos sistemas. Pensad que yo estoy trabajando con la red eléctrica, y que sobre esta red eléctrica yo estoy montando unos pulsos de 120 kHz, y que en esos 120 kHz, pues por toda mi instalación eléctrica de la vivienda van a circular esos pulsos. ¿Qué ocurre? Que si tengo un vecino y no hay un buen aislamiento, esa información puede transferirse a su vivienda. Y si él tiene también un sistema basado en X10, pues puede hacer interferencias sobre sus propios dispositivos. Entonces, lo que se utiliza en el cuadro de protección es un filtro, justamente para evitar que tanto desde fuera como desde dentro yo pueda emitir pues esos pulsos y vayan a salir fuera de mi vivienda. Esto lo único que hace, pues, es tiene un filtro que todos los pulsos de 120 kHz los deriva a masa, y por lo tanto no pasan a través de esa señal. Con lo cual es un sistema, este filtro es necesario si no quiero tener luego conflictos y problemas. La forma de conexionado, pues sería el interruptor general. Aquí tengo un diferencial, y después del diferencial conecto el filtro. Este filtro ya iría al PIA correspondiente del circuito que quiera controlar, y no tendría ya más problemas. Estos son la simbología de los filtros. Y luego aquí hay un acoplador de fases. El acoplador de fases es justamente para lo que os comentaba antes, es para hacer ese retardo que quiero tener para la trifásica. ¿Veis? Tengo fase 1, fase 2 y fase 3, y el simbolito de un condensador, que lo que hace es que desfasa la corriente una con respecto de otra. Bien, este sería el acoplador trifásico, ¿no? Aquí entrarían las fases, y de ahí se irían con esa diferencia de fase que me proporcionaría este sistema, este acoplador, ese desfase de la señal. Aquí tenéis tanto en un sistema de conexión monofásico como en un sistema de conexión trifásico. Os voy a ir recordando por si no os acordáis. Esto sería el interruptor general automático, que es un magneto térmico, y este sería el diferencial, y aquí tendría el filtro. En nuestro caso es un filtro monofásico, y a partir de ahí ya irían los PIAs correspondientes a los distintos circuitos.
En este caso sería un sistema trifásico con los distintos filtros del sistema trifásico, y donde pues se incorporaría también el acoplador para que se produzca ese desfase, que probablemente es el que hemos visto antes. Bien, y luego voy aquí iría el magnetotérmico trifásico. Aparte de los filtros, que lo que nos quitan es esa señal, esos ciclos de 120 kHz que van sobre mi señal eléctrica, luego hay otros filtros que son supresores de ruido. Y estos filtros, lo que se hace es, en aquellos sistemas que tienen un motor, los motores suelen generar mucho ruido, en aquellos sistemas que tienen un motor, como por ejemplo el frigorífico, el lavavajillas, la lavadora, el aire acondicionado, en aquellos sistemas que al entrar a funcionar generan picos y generan armónicos, lo que se utiliza es un filtro supresor de ruido. Solamente sería necesario utilizarlo en aquellos sistemas que tienen motor, en otros pues no sería necesario. Es decir, una lámpara, distintos mecanismos que no tienen ese motor no tendrían por qué utilizarse ese filtro supresor de ruido. Y si el motor no es un motor excesivamente potente, pues tampoco generaría unos armónicos lo suficientemente grandes como para que nos interfieran la señal. Con lo cual, pues bueno, uno ya determinaría dónde poner estos filtros. Si os fijáis, el filtro que está preparado aquí está para enchufar en un enchufe, y por ejemplo aquí ya enchufar el frigorífico, enchufar la lavadora o aquellos sistemas, como digo, que nos puedan afectar. Tenemos también amplificador de señal. El amplificador de señal, que tiene este símbolo para monofásico y este otro para trifásico, lo único que hacen es elevar el nivel de la señal de los 120 kHz, de los pulsos de 120 kHz, por si se va produciendo una atenuación. A través de un cable eléctrico, un cable que es largo, pues que tiene una resistencia eléctrica, pues esa señal se va perdiendo. Entonces, como no estamos hablando de una señal que tenga mucha tensión, que tiene unos pocos milivoltios, pues si el cable es muy largo, pues al final termina perdiéndose esa señal, y una vez que llega a un determinado nivel, los detectores, los receptores no son capaces de leer esa información binaria. Por lo tanto, si tenemos una longitud elevada en el cable, pues podemos poner en determinada distancia este amplificador. Lo único que va a hacer es volver a elevarnos esos pulsos donde los encuentre, esos ciclos de 120 kHz, los acondicionará de nuevo, dándole un nivel de señal lo suficientemente grande como para que otra vez pueda volver a funcionar durante otro tramo de hilo, y ya está, no hace otra función que es amplificar la señal. En los módulos de aparatos o de aplicación, pues bueno, pues son enchufables, se pueden empotrar, raíl normalizado, lo que decíamos al principio, o para alojar en cajas universales o de registro. Estos son las pastillitas estas que hemos visto, o incluso algún elemento pues que podamos enchufar y gestionar desde ese enchufe. La simbología que tiene, pues aquí la tenemos: módulo aparato enchufable, aquí nos indica que es enchufable, y luego pues módulos para empotrar y de falso techo. Bueno, pues aquí lo vemos. Carril DIMM nos lo indica con este simbolito, ¿vale? Y luego pues el 1 y el 2 significa que en estos dispositivos además pueden ser actuados con un interruptor o con un pulsador. En según qué opciones, si tengo un pulsador, pues lo tendré que poner en el 2, si tengo un interruptor lo pondré en el 1, porque lo que hace es que este sistema tiene integrado un telerruptor. Entonces acordaos que cuando yo trabajo con telerruptores necesito activarlo con un pulsador, y si no voy a trabajar con un telerruptor, pues directamente dejo enclavado el interruptor con su sistema de enclavamiento tradicional, ¿no? Que es lo pulso y se queda pulsado. En esta parte veis cómo hace referencia a la instalación. Este es un módulo enchufable,
y este es un interruptor de transmisor, es decir, que yo cuando pulse aquí, lo que tenga enchufado, ya que tienen el mismo código de casa y de unidad, A3 y A3, cuando cierre este pulsador o este interruptor, lo que tengo enchufado en este módulo se va a activar. Tan sencillo como que estoy utilizando la línea de fase pues para llevarme este aparatito, que hoy lo tengo aquí en una ubicación, pero si mañana lo quiero llevar a otro espacio diferente, pues no tendría ningún problema, porque mientras mantenga el código tanto en el transmisor como en el receptor, pues estén donde estén dentro de la ubicación de la vivienda, se van a activar. Este sería un módulo para la caja universal. Diferencia, este ya viene con la pastilla incluida. Esta sería una pastilla, y el sistema que incluye tanto la pastilla como el interruptor sería este de aquí. Aquí estaría la pastilla en su interior y el interruptor, pues que en el caso de la pastilla se supone que voy a utilizar el que ya tenía dentro de ese mecanismo de actuación. En esta parte del esquema, fijaos cómo la parte funcional del esquema identifica luego cómo va a quedar en la práctica este pulsador o este elemento, ¿no? El neutro va a neutro, la fase en este caso es un receptor, y la parte emisora va a la bombilla, y la bombilla al neutro. ¿Cuándo se va a activar? Pues bueno, pues cuando yo cierre aquí en este pulsador, cuando yo cierre, esta lámpara se va a encender. Pero si tengo algún otro elemento dentro de mi instalación eléctrica que tenga el mismo código, y este código perfectamente pues podría ser, la verdad es que aquí ya lo tiene puesto, si os fijáis, este es el A y luego tiene el código 2, este sería el A2, ¿vale? Pues todos aquellos sistemas o todos aquellos mecanismos que yo tengo con este mismo código encenderán esta lámpara, porque activarán este interruptor. En cuanto al módulo de raíl, pues sería exactamente igual. Pues conecto fase y neutro, y desde aquí lo llevaría a la lámpara correspondiente que quiera activar, teniendo en cuenta que en este caso, como os he explicado antes, tiene dos tornillos, el 1 y el 2. El 2 es para los pulsadores, porque va a actuar como un telerruptor, y el 1, aquí lo que tendría que poner, en ese caso, no sería un pulsador. Si quiero utilizar el 1, debería poner un interruptor, que acordaros que viene con esta simbología, ¿vale? Ese sería el interruptor. Bueno, aquí lo tenéis. En esta parte lo tendríais. Si activo con un interruptor, lo tengo que llevar a la entrada 1, y si lo activo con un pulsador, lo tengo que llevar al tornillo 2, aquí. En este caso, aquí lo que os habla es del módulo de aparatos para alojar en cajas universales, que es la pastilla que hemos visto antes. Y bueno, pues os pone distintos ejemplos de control de diferentes tipos de receptores con módulos de aparatos. Bueno, pues la simbología que se utiliza para la actuación. Fijaos en este caso que yo tengo aquí la entrada 2, que sería para actuar como telerruptor, que en ningún caso están utilizando ningún pulsador. Si yo quisiese activarlo con un pulsador, pues tendría que venirme desde aquí, poner aquí el pulsador y llevarlo hasta aquí. De esa manera yo podría activar este dispositivo y esta lámpara desde un pulsador, y al mismo tiempo desde el código que circule o que vaya desde algún otro emisor que tenga dentro de la instalación y que quiera encender esta lámpara de aquí. Es decir, esta lámpara, como digo, la puedo encender de dos formas. En esta otra imagen podemos ver que lo que tenemos es un sistema que nos va a controlar un timbre, pues para activar una sirena o activar cualquier parte. Pues bueno, pues queremos un espacio que tenemos de un edificio que es grande o que está lejos,
podemos poner distintos módulos de timbre y activar con un solo pulsador desde el punto donde queramos posicionarlo y activarlo. Aquí exactamente lo mismo. Este módulo pues tendrá su código de unidad su código de casa y su código de unidad, y desde su interruptor o pulsador correspondiente se activará y dará servicio a este enchufe. Y en este caso, esta imagen que veis aquí no es de ningún... Este elemento A1 y A2 no hace referencia al código de casa y código de unidad. En este caso lo que tenemos es que hay una bobina que puede ser de un contactor, o que puede ser de una electroválvula, o que puede ser de cualquier sistema que tenga pues un actuador como bobina, y que cuando esto se active pues tendremos esa otra conexión que será la que gestione esta bobina, como por ejemplo veis aquí. En este caso esto es una electroválvula, y lo que está es activando la bobina de la electroválvula pues para dar servicio o dar paso a agua, a gas. En esta parte vemos los distintos dispositivos o algunos dispositivos de iluminación dimables, ¿no? Es decir, regulables en cuanto a la iluminación. Esto lo vemos con este pequeño, pues tenemos una ruletita que nos permite modificar esa información, pero estos dispositivos también son programables, es decir, que no solamente yo puedo actuar sobre la iluminación de una lámpara desde este mecanismo, sino que yo perfectamente, si tengo un módulo de programación inalámbrico o con una tableta donde tengo a disposición todos los elementos, yo puedo subir y bajar el sistema de iluminación desde esa tableta. No necesariamente tengo que actuarlo sobre el cuadro de protección, que es donde están todos estos mecanismos. O sea, lo podría hacer desde ahí, pero también lo podría hacer desde otro sistema que me permita pues acceder a él. Bueno, pues aquí lo que tendríamos es lo mismo. Tenemos un enchufe, que este enchufe nos permite hacer esa regulación eléctrica de la intensidad luminosa del aparato que enchufemos aquí. Bien, la simbología es esta que veis. Este es un módulo de lámpara enchufable. Acordaros del simbolito este de aquí, que es cuando algo es enchufable. En este caso son módulos de lámparas para empotrar o falsos techos, y acordaros que este respecto de la diferencia es que nos permite activarlo con un pulsador. A medida que la pulsación sea más larga, aumentaremos o disminuiremos la intensidad luminosa. Esta sería la simbología y el esquema de funcionamiento del regulador de luz. Como veis, según pulso, pues esto irá aumentando o disminuyendo su intensidad luminosa sobre esta lámpara. Y este sería el esquema práctico. Es decir, conecto la fase, conecto el neutro, y luego pues sobre la red eléctrica pues circulará el datagrama correspondiente cuando quiera activar este dispositivo, que en este caso lo tengo en la dirección de casa A y en la unidad 2, pues cuando circule la información de algún dispositivo A2 para que este se active y regule su intensidad, pues lo hará sin ningún tipo de problema. Aquí hay otra imagen sobre el uso que se le puede dar a esta regulación, ya que permite utilizarlo con un pulsador. Pues si ese pulsador lo tengo repartido en paralelo con distintas estancias, pues puedo activar y subir o bajar la intensidad luminosa desde cualquiera de estas estancias. En los módulos de persianas, bueno, para poder activar un motor de persiana, los motores de persiana tienen, aparte del neutro y el terminal de protección de tierra, tienen dos conexiones para fases. Cuando le llega esa conexión a uno de ellos,
el motor gira en un sentido, y cuando esa fase le llega al otro, gira en el otro sentido. Nunca les pueden llegar fase a los dos puntos concretos, porque bueno, pues se correría el riesgo de quemar el motor. El sistema en sí es algo como esto. Yo tengo un motor, este sería un motor, tendría un neutro, este iría a conectarse al neutro de la instalación, el cable de protección de tierra pues evidentemente también estaría, que iría pues a su protección correspondiente, y luego tendría dos puntos de conexión para la fase. Si la fase la pongo en este punto, el motor girará en este sentido, y si la fase la pongo en este, el motor girará en el otro sentido. Y es de esta manera como yo voy a subir o a bajar las persianas. Por eso aquí veis que entra una fase, este sería el neutro, y por aquí salen dos fases que no van a salir al mismo tiempo, porque si no correríamos el riesgo de quemar el motor. Además, estos módulos de persiana deben llevar el conector para poder activar y desactivar en el punto en el que se encuentre. La ventaja que tienen estos dispositivos es que si yo tengo distintos actuadores de persiana, a uno le puedo llamar, por ejemplo, A1, a otro A2, perdón, A1, a otro A1, tengo tres actuadores de persiana A1, cada uno con su conmutador para subir y bajar. La ventaja es que me va a permitir con un emisor subir y bajar todas las persianas, porque si yo tengo un emisor que sea también con el código A1, cuando yo quiera subir la persiana y pulse sobre el A1 general, todas las persianas se van a subir, y cuando quiera bajarlas todas se van a bajar. Pero al mismo tiempo, si cada una de ellas tiene su contacto asociado, es decir, sus interruptores, cada una se podrá bajar de forma autónoma y subir de forma autónoma sin que todas se suban y se bajen a la vez. Este dispositivo me permitiría activar todos los elementos que se llamen igual, y los pulsadores asociados a cada uno de los módulos me permitiría subir y bajar cada persiana de forma individual. Por eso es importante que todos estos módulos tengan su interruptor de subida y bajada de persianas. Aquí, por ejemplo, veis cómo sería uno de estos casos. Yo tengo el motor, el actuador del motor de persianas. Cuando yo suba, cuando yo baje, tendré la fase por aquí o la fase por aquí. El módulo receptor universal nos permite una salida relé. Esa salida relé nos puede interesar para aquellos actuadores que no funcionan con la misma tensión con la que funciona la red eléctrica. Por ejemplo, yo quiero encender una lámpara de 230 voltios y está claro pues que me va a funcionar sin ningún tipo de problema. Pero ¿qué ocurre si yo lo que quiero es tener automatizado en mi instalación un dispositivo que funciona a 12 voltios o a 24 voltios, una electroválvula, por ejemplo, como esta de aquí? Yo no puedo conectar esta electroválvula directamente a 24 voltios, perdón, a 230 voltios, porque la quemaría. Entonces, en ese caso, utilizo un módulo de receptor universal, que lógicamente le voy a dar su código de casa y su código de unidad, pero que la salida relé me permite alimentarlo de forma distinta. Es decir, yo pondré una fuente de alimentación de 24 voltios, como es el caso, y cuando active este dispositivo, lo que estoy haciendo es cerrar el interruptor que tienen estos dos contactos. Estos dos contactos tienen un interruptor normalmente abierto. Cuando se active este receptor, este interruptor se va a cerrar, y entonces lo que tenga puesto en esta entrada me lo va a dar a esta salida, porque está cerrando el circuito. Entonces, simplemente con una fuente de alimentación, en este caso de 24 voltios, puedo controlar un sistema que no funciona a 230. Esa es una de las grandes ventajas que tiene pues este módulo, que precisamente me permite no depender de los 230 voltios. Sirena y timbre remoto ya lo hemos visto. Simplemente, si yo selecciono
en la misma casa y en la misma unidad en todos los timbres como este, y lo voy instalando, lo voy poniendo a distintas distancias. Cuando yo active un elemento de transmisión, pues todos los que tengan esa misma codificación se van a activar a la vez. Esa sería una ventaja, pues porque si en algún punto no se oye el timbre, se compra uno, se codifica de la misma manera que el resto y se pone en la estancia donde no se oiga de forma habitual. Y estos serían los símbolos del relé: timbre remoto y sirena remota, diferenciados. Los módulos transmisores, pues ya hemos visto, ¿no?, que hacen su codificación, serían los interruptores. Y los módulos receptores, pues podrían ser enchufes, podrían ser lámparas, podrían ser todo aquello que hace algo. Y en este caso, pues fijaos que no tiene más misterio. Esto en principio parece una pastilla que está instalada dentro de la caja de mecanismos. Este sería el mecanismo ya existente y este sería un enchufe que permite activarse cuando este dispositivo dé la orden. Módulos transmisores para empotrar en caja universal, ya lo hemos visto hace un momentito. La simbología, que también se ha visto a lo largo del tema, pues todo esto ya se ha repetido. Ejemplos: bueno, este es un transmisor de 4 canales. ¿Qué quiere decir? Pues que yo puedo tener distintos canales para activar distintas opciones. Es decir, este transmisor lo tengo con distintos códigos. Este podría ser el A1, A2, A3, A4, y luego pues distintos receptores que cada uno de ellos se active cuando pulse el que esté asociado a él. Este es el caso que os comentaba hace un momentito. En este emisor pues le he codificado con el B5 y simplemente pues unos pulsadores de persianas. Y cuando la información del B5 le llegue a este, que tiene su misma denominación, pues este motor subirá o bajará la persiana. Y era justo lo que os estaba comentando, que si yo aquí pongo los pulsadores, además de poder actuarlo con este, podría actuarlo de forma individual con el pulsador en la estancia en la que se encuentre la persiana. Si además de ese tengo otros también B5 para controlar otros motores de persiana, este me permitiría subir y bajarlos todos al mismo tiempo, y cada uno de ellos de forma particular podría subirlos y bajarlos con el pulsador que tengo en esa estancia para esa persiana. Módulo emisor universal, pues ya lo hemos visto también, es un poco la repetición de lo que tenemos. En este ejemplo que veis aquí, bueno, pues es un ejemplo en el que a través de un termostato, que puede ser con un termopar, quiero activar podría ser una calefacción eléctrica o un radiador o lo que yo quiera activar en el módulo receptor. Lo que sí quiero es que veáis que aquí hay un error. Mirad, cuando la temperatura que tengo aquí seleccionada en este termostato llega a la temperatura, como digo, a la temperatura seleccionada, lo que hace es que cierra este circuito. Por dentro este interruptor estaría tal que aquí. Cuando ha llegado a esa temperatura, lo que hace es que cierra el circuito. Al cerrar el circuito, lo que está haciendo es cerrar aquí. No sé si veis el detalle. Si yo cierro esto, es como si estuviese cerrando esto. Vale, pues esto no sería un receptor universal, esto sería un emisor universal. Cuando yo cierro aquí, emito ese cierre de la señal. Por tanto, este sería un emisor universal. No sería un receptor. Y este emisor, pues cuando detecte que esto se ha cerrado, en el aparato, en el mecanismo que tuviese el mismo código que él, que es el A1, pues actuaría y encendería, pues si es un radiador eléctrico, pues activaría el radiador eléctrico pues para calentar la estancia.
Los módulos programadores nos permiten pues dar mucho juego al sistema automático, ¿no? Al sistema automatizado con este X10 o en realidad cualquier sistema programable, ¿no? Porque nos permiten hacer controles de presencia, simulación de presencia, mejor dicho, básicamente porque yo puedo seleccionar una hora, un día, un mes, donde yo quiero que que se produzca algún evento, que se encienda la luz, una luz que tengo asociada a un mecanismo que tiene el código A3, y que esté durante tantos minutos encendida o durante tantas horas, que se apague, que al día siguiente se encienda otra hora. Todo eso me permiten hacerlo los dispositivos, los módulos programadores. Puedo regular para que suba o baje el motor de la persiana, o es decir, suba y baje la persiana. Puedo hacer que me regule en determinada fecha la luz a una intensidad u a otra, es decir, dar una simulación de presencia cuando estoy fuera de casa. Entonces, bueno, pues todo lo que sea esa programación, o sencillamente hacer una programación de un riego a través de una electroválvula, como hemos visto antes. Yo activo esa electroválvula durante tantos minutos y se realiza el riego y no hay ningún tipo de problema en que se encienda y se corte el sistema de esa manera. Las unidades controladoras domésticas lo que me permiten es tener distintos puntos de control centralizados. Puedo tener distintas actuaciones sin necesidad de desplazarme a otros espacios. Directamente los tengo todos centralizados aquí, y no quiere decir que en los otros espacios no pudiera tener un dispositivo actuador, un pulsador para encender la lámpara de un dormitorio o la de otro. Podría perfectamente, pero estos además me permiten desde un sitio centralizado poder hacer eso mismo sin estar en esas ubicaciones. Y como veis, hay botoneras y tenemos distintas cantidades de entradas para las funciones que necesitemos hacer, y la simbología que utilizan es de este tipo, ¿no? Aquí indica 256 elementos posibles que pudiéramos tener, y luego tenemos también unidades controladoras por receptores infrarrojos o por radiofrecuencia. Infrarrojos, recordar que sería todo lo que tiene que ver pues como los mandos de los televisores, etcétera, y mando a distancia pues radiofrecuencia de en torno a los 400 MHz. Y el módulo de transmisión telefónico, que como veis aquí, pues es un módulo que yo voy a instalar si lo que quiero también es poder controlar a distancia toda esa instalación que tengo montada con un sistema X10 en casa. Lo haría desde aquí, y desde aquí ya realizaría todas las gestiones a través de una aplicación que podría tener en el móvil o que podría tener en otra ubicación, y poder controlar todo ese sistema. Sin esto, evidentemente, todo lo que pudiera hacer lo tendría que hacer en modo local. Los módulos de radiofrecuencia que ya os he comentado hace un momentito, pues tienen la antena para recepción, y el emisor, pues bueno, pues habéis visto cómo era el mando a distancia del emisor. Este sería el receptor de radiofrecuencia, y este sería un receptor de radiofrecuencia enchufable, sería este. Uno enchufable y el otro pues sería un módulo pues como este que tenéis aquí. Fijaos que cada uno de los elementos que yo quiero controlar debe tener asociado su controlador correspondiente. Tanto los receptores, en este caso las lámparas, pues esto parece un microondas, también llevaría su controlador. Esto es el motor de persiana con su controlador, y luego todos sus emisores. Todos los emisores, ya sean con inserción en la red eléctrica o por radiofrecuencia, pero todos deberían tener su posibilidad. Este concretamente es un módulo de radiofrecuencia enchufable que recibe información de cualquiera de estos que tengo por aquí disponibles, y todo lo que enchufe aquí, pues estos actuarían sobre él, siempre y cuando el código de casa y de unidad fuese el que estuviese activo en este concretamente. A diferencia de este, que directamente solo me puede activar este enchufe, pues cualquiera de estos que tuvieran ese mismo código
de casa y de unidad, pero que esté dentro de la instalación. Como digo, el de radiofrecuencia sería accesible también desde la red, pero también desde los dispositivos inalámbricos. El módulo bidireccional para controles desde PC, bueno, pues tiene la utilidad cuando lo que quiero es crear unas escenas en el que pueda activar y desactivar varias cosas al mismo tiempo, que estén dentro de esa misma escena. Por ejemplo, se me ocurre, puedo crear una escena a través de un programa que hay específico, que sería este sería el Active Home, que correría en el PC, y yo puedo asociar una escena en el que puedo llamar noche. Cuando yo pulse sobre alguna opción de un pulsador noche, pues se me va a crear una macro en el que a lo mejor pues yo tengo programado que se me apaguen todas las luces de la casa, que se encienda la del pasillo durante un instante mientras yo voy al dormitorio. En fin, cualquier escena que yo pueda programar ejecutaría varias acciones al mismo tiempo, y esa es una de las ventajas que tiene el poder utilizar un sistema de control de ordenador, que no quiere decir que solamente pueda existir en el ordenador. Hay tabletas sobre pared que te permiten también funcionar con el Active Home y generar distintas opciones de escenas, o simplemente encender o apagar o activar cualquier otro dispositivo que esté asociado también al dispositivo. Pensad que todos los dispositivos X10 se comunican entre ellos, y este sería uno más. Es decir, una tableta en el que está corriendo este software sería un elemento más del propio sistema X10. Aquí tenéis los distintos elementos, la simbología, ¿no? En este caso es un módulo bidireccional de PC enchufable. Este sería un RS232, es un bus serie, y este sería el bus serie universal, que sería un USB y que yo podría conectar al ordenador. Sería este de aquí. Todo lo que yo conecte aquí sería gestionado por el ordenador. Los ejemplos que tenéis aquí son un control de persianas con interruptor crepuscular remoto. Pues en este caso no es que haya un pulsador de persiana para subir y bajar el resto de las persianas, sino que directamente este pulsador, o mejor dicho, este dispositivo es un dispositivo universal, que cuando yo lo activo, fijaos que en este caso estoy utilizando un interruptor, tiene aquí el simbolito de enclavamiento. Cuando yo cierro, estoy cerrando este circuito para que quien determine que las ventanas las persianas se suben o bajen, va a ser este detector de luminosidad. Este detector de luminosidad yo lo puedo regular en función de cuándo quiero o el nivel que quiero de luz para que se bajen las persianas. Si yo lo tengo ya graduado, cuando llegue a ese nivel de iluminación, este se va a cerrar. Al cerrarse aquí, acordaros cuando hablamos de un emisor universal, pues este enviará información de cierre a todo lo que tenga que ver con su código A1, es decir, a este motor de persiana y a este motor de persiana, con lo cual al cerrarse bajarán estas persianas. Cuando el nivel de iluminación cambie y pues esté en el punto de que necesitemos que se levanten las persianas, pues este pulsador se abrirá, y en ese caso pues las persianas se volverán a abrir, ¿no? Porque ahora ya le estoy mandando la información de que no tienen que ser bajadas. Y cuando no quiera que funcione el sistema, directamente con pulsar el interruptor, ya independientemente de la iluminación que haya en el detector de luminosidad, pues ya se cierre o se abra, no va a ocurrir nada, porque no hay posibilidad de información de este emisor universal hacia ninguno de los receptores que tengan su misma numeración. Luego tenemos un control de lavadora que veis por aquí,
Fijaos que en esta parte aquí sí tenemos un filtro. ¿Os acordáis que hablábamos de que todos aquellos dispositivos que pueden tener una potencia de motor considerable pueden generar armónicos, y esos armónicos por la red pueden hacer interferencias? Bueno, pues aquí están incluyendo un filtro precisamente para evitar eso. Aquí han utilizado un contactor, y lo que vienen a decir es que, bueno, pues que este dispositivo que está conectado en el cuadro de protección lo puedo activar. A ver, evidentemente lo puedo activar desde cualquier punto que tenga su misma referencia. Por ejemplo, B3, ¿no? Todo lo que tenga B3 va a activar este contacto, y si activa este contacto, lo que está ocurriendo es que estoy alimentando la bobina de este contactor y estos contactos se me están cerrando. En principio esta lavadora se supone que está ya programada para que empiece a funcionar cuando tenga la tensión. Bien, pues si esto ocurre así, pues no habría problema. Y aquí acordaros que tengo esta opción del pulsador para poder activarlo sin necesidad de que haya otro elemento B3 que me active esta pulsación. Es decir, que lo puedo activar desde el propio cuadro de protección donde va a estar esto instalado, desde un interruptor que tenga en cualquier otro punto cerca de la lavadora, o desde la propia línea que me mande la información otro dispositivo emisor que se llame también B3. Si hay otro dispositivo emisor que dice que se active este, pues a través de su línea lo activará. En este esquema nos presentan la imagen de un control de caldera con termostato local y con un control remoto para este sistema X10. De aquí hay que destacar cómo funcionaría el sistema, dado que, si os fijáis, tengo un sistema que a través de este interruptor S1, evidentemente si este interruptor está abierto no voy a poder mandar información de activación a este receptor remoto. Por lo tanto, S1 debería estar cerrado, y de esta manera sí que este dispositivo podría controlar el receptor que está conectado a la caldera. Pero además, con esta forma lo único que conseguimos, con este contacto, lo único que conseguimos es cerrar el interruptor que tiene el receptor en su parte de salida. Esto tiene un contacto como las salidas a relé. Entonces, quien da la orden de que este contacto se cierre sería este dispositivo aquí, remoto, que tiene la misma numeración A1 que su receptor. Entonces, este daría la orden de que este interruptor se cierre. El problema es que para que la caldera funcione, además de que esto ocurra, es decir, de que este dé la orden a este otro para que cierre su contacto, necesitamos también que el termostato que está asociado a este dispositivo, y concretamente es este de aquí, que está conectado a 230 voltios, cuando llega a la temperatura regulada, lo que hará es que cierra el contacto. Bien, pues mientras este contacto no se ha cerrado, y esto es porque la temperatura no ha llegado a estar a la que hemos dado la selección, pues esta caldera no va a arrancar. Por lo tanto, para que esta caldera arranque, necesito darle la orden a este receptor de que cierre su contacto aquí, pero además necesito que este circuito de la caldera de activación también esté cerrado por su termostato. Si se dan estas dos opciones, esta caldera arrancará a funcionar, siempre y cuando estos interruptores estén cerrados, porque son los que le dan la alimentación a toda la electrónica y a los motores que tiene la caldera para la recirculación de agua caliente. Las calderas tienen una salida con dos hilos que, si los puenteo, es decir, si los cierro, directamente arrancaría la caldera, y es la forma que tienen de cuando un contacto se cierra, pues la caldera se activa. Esta sería una parte del funcionamiento, y la otra parte que tenemos aquí justamente debajo sería un control de caldera con termostato remoto. Tendría como función
poder activar desde cualquier ubicación, no solamente desde la ubicación de la caldera, que sería esta parte, ¿no? Se supone que esta parte está junto a la caldera, pero si tengo este otro dispositivo, este termostato podría estar en cualquiera de las estancias que a mí me interese y no necesariamente unido a la caldera en sí de ese contacto. Por lo tanto, el funcionamiento que tendríamos aquí sería el siguiente: mientras yo no cierre este interruptor, no voy a emitir a través del protocolo X10 el datagrama necesario para los receptores que lo tengan que recoger. Concretamente estamos hablando de que este emisor remoto pues tiene la codificación A1 y su receptor A1, por lo tanto sabemos que cuando este mande el datagrama, este lo va a recibir. Este lo único que va a hacer es abrir o cerrar un interruptor que tienen estos dos contactos. Esto quiere decir que cuando este esté cerrado y cuando el termostato llegue a la temperatura seleccionada, pues el dispositivo va a reaccionar y va a cerrar su contacto. Al cerrar este contacto, lo que estamos haciendo es activar la caldera, siempre y cuando, lógicamente, como hemos dicho antes, tengamos cerrado el interruptor de alimentación de la caldera, de esta caldera concretamente. ¿Qué diferencia habría entre este primero y el segundo? Pues bueno, este podría ser, por ejemplo, una instalación en el que el sensor de temperatura está en el salón, por ejemplo, o próximo a la caldera, y esta podría ser una instalación en el que dispongo de distintos sensores de temperatura en distintos espacios. Y si la temperatura baja en una habitación o en cualquier otra ubicación, puedo tener varios de este tipo, pues la caldera arrancará, con lo cual me da muchísima más posibilidad de selección de temperaturas en distintos espacios si lo hago de esta manera, porque el sensor de temperatura estará asociado a cada uno de los elementos en ubicaciones distintas. Pues visto el tema, lo que nos quedarían serían las actividades finales, y como siempre me interesa que hagáis el cableado de estos esquemas que tenemos aquí de preinstalaciones, utilizando pues lo que hemos visto a lo largo de las explicaciones. Tenemos distintos elementos, yo creo que ya podéis identificarlos perfectamente y podéis hacer el desarrollo de estas prácticas sin ningún tipo de problema. Con esto damos por terminado el tema 5 de corrientes portadoras, sistema de corrientes portadoras, domótica X10.